Hola amados hermanos, ¿qué tal están? Soy Giselle Rojas, la pastora profeta del Ministerio de Restauración del Reino de los Cielos. En el día de hoy había quedado que íbamos a hablar sobre un tema muy importante para toda la cristiandad, y es el tema de los diezmos y el ministerio pastoral. Más que nada porque este es un mensaje que va a hablar sobre todo lo que es la jerarquía eclesiástica, es un mensaje que va a hablar sobre los problemas que se están dando dentro del pueblo de Dios, sobre doctrinas básicas importantes dentro de lo que es la organización de la iglesia, como es el tema del diezmo, que básicamente es la forma en la que se va a sostener el templo en la gracia, y sobre todo lo que es la administración y lo que va a ser el gobierno de la iglesia a través de los pastores de Cristo. Entonces hoy nosotros vamos a hablar de este tema. Vamos a dejar esta predicación totalmente en manos del Espíritu Santo, porque no es una predicación que pueda venir por revelación humana, no es una revelación que se pueda estudiar, no es algo que te lo van a dar en las universidades ni en una maestría, es algo que te lo va a dar Dios, y como es Dios que va a hablar, pues vamos a intentar orar al Señor para que Él se esté glorificando en este día, para dar esta información tan valiosa para la iglesia de Cristo. Padre Santo, yo te ruego que en esta tarde, en esta maravillosa tarde, tú seas glorificado, Señor, en esta predicación, que sea tu palabra, Señor, y no la nuestra, la que estés saliendo para edificación de tu iglesia, que tú puedas, Señor, darle a tu pueblo el alimento espiritual que le hace falta, y que tomes el control de los corazones, Padre, de esa tierra fértil que está esperando la semilla para germinar, Señor, para la gloria de tu nombre en estos tiempos finales tan importantes para la iglesia de Cristo. Ahora sí vamos a dar inicio a este importante tema. Es un tema que vamos a empezarlo sobre todo porque vamos a explicar lo que es el diezmo en sí. Diremos de antemano que el diezmo no es antibíblico, o sea, hay evidencias claras de que el diezmo es la forma en la que Dios sostiene a sus siervos, pero vamos a empezar a hablar un poco del diezmo desde el Antiguo Testamento a la noción que se tiene hoy del diezmo, que no es precisamente la noción que se supone que debería tener la iglesia, pero que tiene un antecedente. Sabemos que Dios estableció tras la caída un sacerdocio de carácter terrenal para un pueblo que era esclavo, que son los de Agar, los del monte Sinaí que están en Arabia, según nos dice Gálatas 4. Esa gente recibió un tabernáculo, un sacerdocio a los hijos de Aarón, de los cuales Nadab y Abiú fueron eliminados por sus formas incorrectas de ofrecer fuego en el altar. Quedaron Eleazar y Finés. Y sabemos que este sumo sacerdocio que era entregado a los hijos de Leví tenía que ser sostenido porque era de carácter terrenal, como bien nos va a decir el libro de los Hebreos. Es un sacerdocio al cual se le debe sostener porque ellos no pueden trabajar, formaban parte de lo que iba a ser Dios, era su heredad. Esa tribu de Leví fue apartada para el servicio del templo, pero tenemos que tener en cuenta que este era un sacerdocio de carácter terrenal. Estos diezmos que se recibían, que eran de tres tipos, teníamos un diezmo para los sacerdotes, un diezmo para lo que eran el sostén del templo, y otro diezmo que era destinado a las viudas, a los pobres y a los huérfanos. Este diezmo tenía que darlo todas las tribus porque obviamente había que sostenerlo. Si se daba la 10ª parte de todo lo que se cosechaba, que era en alimento, porque esta gente al no poder trabajar y trabajar para Dios, todo lo que ellos producían, la 10ª parte era apartada para entregársela en especia, para alimentar a esos sacerdotes y a su vez sostener ese templo de carácter terrenal, que si bien en el desierto no era fijo, se mantenía en movimiento todo el tiempo a manos de los sacerdotes. Era una tienda que había que sostener. Entonces casi todo el Antiguo Testamento va a establecer este sistema diezmal. Por eso Cristo le dice a los fariseos que ellos diezmaban de la ruda, de todo lo que eran los alimentos, pero le estaban fallando en la parte concerniente a los frutos del Espíritu. Pero él está reconociendo que ese diezmo existe, está reconociendo que ese diezmo está ahí. De hecho, cuando Abraham sale del proceso que tuvo con Kedorlaomer por el secuestro de los sodomitas y los de Gomorra, si tú te das cuenta, él le entrega los diezmos de todo a este rey llamado Melquisedec, que es un rey de Salem, que era prototipo de lo que iba a ser el sacerdocio de Cristo manifestado en los gentiles. Y estos diezmos entregados por Abraham van a simbolizar el diezmo, el tipo de diezmo que se va a manifestar en el nuevo pacto. Quiere decir esto que lo del diezmo no es antibíblico. El problema del diezmo no es que no sea bíblico, es a quién se debe dar y cómo se debe dar. Y ahí es donde empiezan los problemas básicos de toda la cristiandad y del sistema jerárquico que se ha establecido en la iglesia. Mucha gente se cuestiona a día de hoy si el diezmo que se está manifestando hoy es bíblico o no, entre otras cosas porque es un diezmo de carácter monetario. Al ser de carácter monetario, la gente no tiene una identificación con el Antiguo Testamento, ni siquiera a nivel del dinero, y tampoco a quién se le debe dar este diezmo.
Se supone que en el nuevo pacto, según establece Hebreos y Apocalipsis, los nuevos sacerdotes ya no son los levitas del tiempo de Israel, tampoco es un templo de carácter terrenal, sino que es un diezmo de carácter universal, porque todo el que se convierte pasa a ser sacerdote de Cristo, del templo espiritual, en tanto que tienen que dejar todos los bienes para ser discípulos de Jesús, y ya el templo de Dios es el cuerpo. Por eso dice que Dios no mora en templos hechos por manos de hombres, sino que en el nuevo pacto Él mora en el cuerpo de cada creyente, y esto significa que el diezmo que se debe dar en el nuevo pacto es un diezmo dado a los sacerdotes, que somos todas las personas, según dice el apóstol Pedro. Todo el que se convierte pasa a formar parte de un reino de sacerdotes y reyes que reinan con Cristo. Entonces, si se supone que ese diezmo ha de ser dado a los discípulos de Cristo, ¿de dónde surge la idea de este sistema jerárquico que tenemos hoy, en el que el pueblo tiene que diezmar para sostener la iglesia como un templo terrenal y con un rey terrenal que es la figura de un pastor? Pues vamos a analizar esta estructura jerárquica de la iglesia, de dónde procede, y vamos ahora a contrastar el pastorado, el ministerio pastoral, a nivel de lo que es el ministerio pastoral de Cristo y el ministerio pastoral asalariado. Bendita sea la gloria de Dios, porque ambos ministerios están ahí en la Biblia y se iban a manifestar en la cristiandad, y de ello dependen muchísimas cosas importantísimas para la salvación de la iglesia. La gente dice que el apóstol Pablo no habla del diezmo, pero eso no es así. A pesar de que Pablo no habla del diezmo, al establecer una serie de requisitos ministeriales en los que se habla de que el hombre tiene que trabajar secularmente, que el hombre tiene que irse a tener trabajos en la tierra normal, o sea, trabajo con jefes terrenales, Pablo está sugiriendo que tú tienes que volver a diezmar como se diezmaba en el antiguo pacto para sostener templos de carácter terrenal, porque todas esas prescripciones, sobre todo de Primera de Timoteo y de Tito, van encaminadas a establecer un sistema jerárquico con un rey muy parecido al rey de las naciones, a los reyes de las naciones, con una estructura jerárquica donde hay una cabeza visible, donde hay unos diáconos, unos presbíteros, unos obispos, unos evangelistas y una serie de ministerios que la iglesia va a manifestar y que tienen que ser sostenidos de forma a través de ofrendas y a través de ese diezmo que fue reinterpretado para el sostenimiento del tabernáculo, ahora de carácter terrenal. Ahora ustedes dirán, ¿por qué tiene que ser de carácter terrenal? Fíjense, Pablo, en la estructura del cuerpo de Cristo, tenemos que Cristo es la cabeza. Se supone que hay 5 ministerios según Efesios 4. Esos ministerios son apostólico, profético, evangelístico, pastoral, de maestros. El problema básico que vamos a encontrar en las cartas paulinas es que el ministerio apostólico es inmediatamente tirado al suelo, porque Pablo mismo dice que él es el último de los apóstoles. Y tú dices, si él es el último, ¿cómo es el número 13? Porque ya el 12 era Matías. Pero bueno, Pablo lo establece que él es el último como un abortivo, y que por consiguiente ya los apóstoles prácticamente finalizaron. Ese es el primer problema que nos encontramos con el tema ministerial para la jerarquización de la iglesia. El segundo problema que nos vamos a encontrar para la jerarquización de la iglesia es que a los profetas se les manda a poner a prueba toda la profecía que hablan, pero claro, no se va a poner a prueba a cualquier profeta, sino aquel que no habla conforme a lo que está escrito en la literalidad de la ley. Esto supone un problema, porque a todo el que profetice por vía del Espíritu Santo cuestiones que pueden ser contrarias a las Escrituras, va a ser inmediatamente perseguido y desechado. Eso quita de en medio los dos principales ministerios que son para garantizar la salvaguarda de la doctrina, que es la muralla del templo. Al quitarte de encima a los apóstoles y a los profetas, no tienes quien defienda la doctrina, bendita sea la gloria de Dios. No tienes al Espíritu, a los ministerios que tienen el poder para quitar de en medio un sistema de carácter apóstata, y por consiguiente solamente queda el sistema pastoral como los reyes prácticamente de toda la jerarquía eclesiástica, pero los pastores son el corazón de la iglesia. Por consiguiente, Dios ha tomado a la iglesia por el corazón. Si dejamos solo a los pastores, que van a estar juzgando a los profetas, a los apóstoles, no van a aceptar nada que vaya en contra de este sistema en el cual lo van a instaurar a ellos. Ahí empieza un problema, porque se va a perfilar un rey de carácter terrenal, con requisitos terrenales, apoyado totalmente en la palabra, y donde los profetas no podrán hacer absolutamente nada para quitar lo que sea o advertir lo que sea a los pastores. Solamente van a quedar los pastores, los evangelistas, los maestros, los diáconos, presbíteros, pero se van a reunir todos alrededor
figura de un rey, porque en el tiempo antiguo los pastores eran los reyes de Israel, y estos reyes eran los que a través del profeta Jeremías y Ezequiel se les da muchísimas advertencias sobre el tratamiento con las ovejas. El apóstol Pablo, para ser pastor, se va a requerir los requisitos que se piden en 1 Timoteo y en Tito, sobre ser irreprensible, marido de una sola mujer, una persona que sea casada una sola vez, que tenga testimonio de 2 días fuera, una serie de requisitos que si tú lo analizas con un presidente de una república, con un presidente de las naciones, con un rey, son exactamente las mismas. Si yo quiero ser presidente de los Estados Unidos, yo me perfilo desde el principio casándome con una mujer para tener un testimonio intachable socialmente, para tener unos hijos bajo sujeción que sean ejemplo en todo. Voy a querer adaptarme a unos requisitos que me pide la ley para ser presidente o senador o diputado, en función de ir accediendo a ese poder principal que es en las naciones un presidente. Por eso era que Samuel le decía a Saúl: vas a pedir un rey de carácter terrenal, pero ese rey te va a juzgar conforme a los reyes terrenales, porque va a ser un rey de carácter terrenal. Saúl va a ser un rey casado una sola vez, va a tener los hijos bajo sujeción, pero es un rey como es de carácter terrenal, justificado conforme a la carne, es decir, conforme a la ley, no a la obediencia al Espíritu Santo. Te va a coger a ti, no va a dar frutos dignos de arrepentimiento como dio David, te va a someter a su dura cerviz, a pagar el diezmo de todos, a darte golpes como nadie, porque eso era lo que iba a hacer Saúl después de ser ungido por Dios, porque el pueblo quería un rey conforme a las naciones. Zacarías en su capítulo 11 habla del pastor despiadado que Dios iba a introducir en la cristiandad, como consecuencia que él sabía que ellos se iban a apartar del amor a la verdad